estoy eligiendo los plantines para poner en el jardín porque empieza la primavera, por fin, y es época de jardín, huerta, trabajar la tierra. Y yo no sé vos, pero yo termino con unos dolores de espalda tremendos cada vez que agarro la pala, los baldes con tierra, hago los pozos. Se me ocurrió llamar a Claudio, que no sé si te acordás, y si no lo viste, andá a ver ese video, El Mejor Terreno se llama. Claudio tiene una técnica para trabajar herramientas, tierra, huerta, que es espectacular. Así que va a venir acá y nos va a enseñar. Y al final del video te espera una propuesta. Así que, ojo, presta atención a todo el video y me la contestás ahí. Yo en mi adolescencia, en mi juventud, practiqué artes marciales, sobre todo karate Shotokan, después hice un poco de aikido y de tai chi chuan y boxeo también, que es un gran arte marcial. Eso mientras hice mi vida en Buenos Aires, después cerca de los 35 años más o menos, que fue que hice la escuela de la técnica Alexander en Inglaterra, después volví a Argentina y bueno, hice todo un cambio de vida, me fui a vivir al campo, empecé con el trabajo de la agricultura. Y en un momento me di cuenta, relacionando las tres actividades, que en realidad el arte marcial y el trabajo agrícola funciona igual, es la misma función motora. Entonces a partir de esa experiencia es que elaboré una especie de manejo, digamos, del cuerpo en relación al arte marcial, el trabajo agrícola y los principios que plantea Alexander en su método de uso de los mecanismos motores. La técnica Alexander, la técnica de Matías Alexander, también se conoce como reeducación kinestésica. Bueno, Alexander es del siglo XIX, es originario de Australia. Él era de profesión actor, en esa época se destilaba mucho el recitado en escenarios, sobre todo poemas o obras de teatro. Y el tipo, en su actividad profesional, sufrió la pérdida de la voz en distintos tratamientos médicos. Él llegó a la conclusión de que en realidad había algo que él hacía en relación a su actividad en el escenario que le provocaba la pérdida de la voz, porque en la vida cotidiana eso no le sucedía. Entonces, a partir de ese desarrollo, digamos, de ese trabajo, de esa búsqueda de cuál era el problema, llegó a la conclusión de que el uso que nosotros hacemos de los mecanismos motores afectan al funcionamiento del organismo. A partir de ese principio, él observó ciertos aspectos del funcionamiento del cuerpo y desarrolló una técnica con determinados principios. Uno de esos principios es que el uso que hacemos de los mecanismos motores
influye en el funcionamiento del organismo. El otro principio es, él lo llama control primario o reflejo principal del vertebrado, que nosotros como animales vertebrados compartimos con todas las especies y que tiene que ver con la relación cabeza, cuello y espalda. Es decir, de acuerdo a cómo esos tres elementos, la cabeza, el cuello y la espalda, funcionan en relación, el cuerpo entra más o menos en balance. Lo que nosotros generalmente hacemos es interferir con el balance, con la relación de esos mecanismos y por eso nos genera dificultades. El otro principio que él habla es el de la creación de hábitos de conducta. Digamos, nosotros nacemos, aprendemos a movernos y aprendemos de tal manera que nosotros repetimos la acción hasta que la convertimos en un hábito de conducta. Es decir, siempre reaccionamos de la misma manera. Ahora, el problema está cuando esos hábitos que nosotros desarrollamos por ahí no son los apropiados. Lo que pasa es que como ese hábito está muy grabado, digamos, en el sistema neuromotor, es muy difícil cambiarlo. Para eso, él propone una técnica o un principio que él lo llama principio de inhibición, es decir, desarrollar la capacidad de no reaccionar frente a un estímulo para poder reaccionar de manera consciente, pensada en función de poder cambiar ese hábito de conducta. Bueno, el otro aspecto fundamental que trabaja Matías Alexander es la idea de la percepción kinestésica. La kinestesia es la capacidad que cada uno de nosotros tenemos de percibir las funciones motoras, es decir, las funciones de los músculos, las articulaciones y la situación de balance. Así como nosotros nos comunicamos con el exterior a través de los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, etc., tenemos un sentido interno que nos permite observar qué uso estamos haciendo nosotros de los músculos, las articulaciones y la situación de balance. En relación a los músculos, nosotros hablamos de tensión o flojedad. En relación a las articulaciones, a que la articulación esté suelta, no fija, que permita la movilidad. Y en relación al balance es, porque en realidad está esta idea de postura, que la idea de postura por ahí nos da una idea de posición fija. Yo creo que eso no es lo apropiado es hablar de balance, porque nosotros siempre estamos en movimiento, aunque estemos sentados, yo estoy sentado pero estoy oscilando. Yo puedo oscilar de esta manera, con una oscilación amplia, o puedo estar aquí en balance y oscilar levemente. En la medida en que esa oscilación es mínima, es que el balance es el apropiado. Esta percepción kinestésica la tenemos dormida, es decir, no le prestamos atención, no observamos el cómo nosotros hacemos las actividades que hacemos, es decir, ponemos el acento en lo que vamos a hacer, pero no en la manera por el cual vamos a hacer esa actividad. Lo que nosotros tratamos de hacer con el entrenamiento, digamos, de la técnica Alexander o la reeducación kinestésica es prestar atención a los medios por los cuales nosotros hacemos la actividad. Es decir, cómo me paro, cómo me siento, cómo agarro la herramienta, en qué situación de balance me encuentro, y también prestar atención a que muchas veces lo que sucede es que yo pongo tensión en alguna parte del cuerpo y como no registro después lo que sucede, por ahí sostengo la tensión por todo el día o por toda la vida, y es muy observable, sobre todo en la vida sedentaria. Uno puede ver la gente, por ejemplo, que está en la computadora, que empieza a trabajar y termina el día así, es decir, con toda tensión en los hombros, cosa que ya deja de registrar. Es decir, esa tensión que va creando se transforma en lo normal. Les voy a contar una rutina que yo trabajo con esta idea de relacionar la actividad marcial, es decir, la actividad del arte marcial, con el trabajo en la huerta o el trabajo con las plantas y la técnica Alexander. Lo que les comentaba antes, esta idea que Alexander habla del control primario del vertebrado, es decir, la función de balance del cuerpo, tiene que ver con la relación cabeza, cuello y espalda, es decir, cabeza, cuello y espalda, esos tres elementos en relación es lo que hace a un balance apropiado. Cuando yo hablo de cabeza, hablo de esta parte. Nosotros tenemos una articulación acá que conecta la cabeza con el cuello. En general nosotros interpretamos la cabeza como si fuera desde aquí, pero en realidad la cabeza es esto. Hasta acá el cuello y esta la espalda. Entonces, a partir de esta idea del eje cabeza, cuello y espalda,
el palo me va a ayudar a desarrollar mi percepción kinestésica, es decir, mi capacidad de observar la función motora en relación al tórax. Entonces yo llevo el palo sobre la espalda, sin hacer fuerza, simplemente como referencia, eso me da la apertura torácica y a partir de esta referencia uso los mecanismos motores de manera apropiada. ¿Qué quiere decir esto? Que la espalda, es decir, el eje, cabeza, cuello y espalda, no hace ninguna actividad, lo único que hace actividad son las piernas. Digamos, el diseño del vertebrado, es decir, la función motora, esta idea de control primario, simplemente actúa como relación de balance. La fuerza, la tensión muscular, yo la llevo nada más que sobre las piernas. Y lo que tengo que observar aquí, aparte, digamos, de sentir el peso en las piernas, es el apoyo del pie, es decir, apoyar los pies en toda la superficie y que en el pie no haya tensión. Normalmente lo que nosotros vamos a ver es que la gente apoya el pie sobre el empeine o se va sobre el talón. La idea es apoyar el pie en toda la superficie y prestar mucha atención a que el pie no hace actividad. Lo que hace actividad es la articulación del tobillo, es decir, yo voy hacia abajo en el espacio y lo que está trabajando acá es la articulación del tobillo, la articulación de la rodilla y la articulación de la cadera. Y lo que es muy importante también es observar, cuando yo voy abajo en el espacio, no voy hacia adelante con la rodilla, sino que mantengo una línea y lo que trabaja es el cuerpo hacia atrás. Vamos de vuelta al principio. A partir de esta referencia de la apertura del tórax que me da el palo, yo trabajo primero el reaprendizaje de la descarga del peso sobre las piernas y prestar atención a la función de las articulaciones, es decir, la cadera está suelta, la rodilla está suelta, el tobillo está suelto, que justamente esa es la función de la articulación, estar suelta para permitir la movilidad. Es importante también observar que es muy común que en lugar de tener la espalda atrás, lo que nosotros hacemos es llevar la cadera hacia adelante y lo que sucede es que trabamos la cadera. Entonces, en lugar de descargar el peso sobre la pierna, lo descargamos sobre la espalda, sobre la cintura, por eso después nos duele. Esta idea de control primario, esta relación cabeza, cuello y espalda, Alexander la establece de esta manera. Él dice lo siguiente: el cuello flojo, es decir, no hay tensión en la zona cervical. Esa no tensión en la zona cervical permite el balance de la cabeza hacia adelante y hacia arriba, es decir, no hacia atrás ni hacia abajo, hacia adelante y hacia arriba. Y esa proyección de la cabeza hacia adelante y hacia arriba es lo que permite el alargamiento y ensanchamiento de la espalda. Es distinto a esta idea de estiramiento, que eso en realidad lo que es sobretensión. Lo que nosotros tenemos que entender es que los mecanismos motores son dinámicos, es decir, están siempre en movimiento, en oscilación. Entonces, una vez que encontramos la apertura torácica y observamos el peso sobre las piernas, llevamos el palo hacia adelante y trabajamos la misma idea, pero ya con la función de los brazos, es decir, ponemos en funcionamiento todos los mecanismos. Y observamos algo que es muy importante también, que los brazos, las manos, son independientes de la espalda, es decir, son independientes del hombro. El hombro es parte de la espalda, porque lo que sucede muchas veces es que nosotros usamos los brazos involucrando el hombro. Y la idea es que nosotros tenemos una articulación aquí que nos permite el movimiento sin involucrar el hombro. Si involucramos el hombro, comprimimos el tórax. De la misma manera que si colapsamos, comprimimos el tórax. Volvemos sobre la referencia de la espalda y la descarga sobre las piernas. Llevamos el palo hacia adelante. Podemos trabajar este movimiento. Podemos trabajar movimiento circular. Fíjense que el palo yo lo apoyo, no lo agarro. Simplemente el palo como referencia. Puedo llevar el palo ya más a una idea del uso de la herramienta. Y fíjense que el palo está siempre cerca del cuerpo. Es decir, la herramienta
tiene que estar siempre cerca del cuerpo. ¿Por qué? Si yo uso la azada o la escoba, si la herramienta está cerca del cuerpo, el peso que está en la punta está cerca del cuerpo. Si yo uso la herramienta lejos del cuerpo, el peso está lejos. Cuanto más cerca del cuerpo está el peso, más liviano es. Cuanto más lejos, más pesado. Volvemos sobre la referencia de la espalda. Prestamos atención nuevamente al apoyo del pie, al peso sobre las piernas, a la apertura del tórax. Llevamos el palo hacia adelante. Trabajamos movimiento circular, sin involucrar el hombro. Usamos el palo como herramienta, lo podemos usar de determinadas maneras. Podemos llevarlo como si fuera un palo marcial, pero en definitiva, esto es el uso de la herramienta. Esta es la guadaña, esta es la azada, esta es la pala, pero fíjense que lo que trabaja son las piernas. Bueno, una de las cuestiones fundamentales, digamos, del uso apropiado de las herramientas es el diseño del mango. Por ejemplo, este mango es difícil de usar, digamos, porque al ser corto, lo que hace es que me obliga a trabajar con el peso lejos del cuerpo, es decir, descargo el peso sobre la cintura y cuanto más alejo la herramienta del cuerpo, más pesada es. Tener un poquito. En cambio, esta herramienta que tiene el mango más largo me permite llevar el peso más cerca del cuerpo. Entonces se hace más liviano. Lo ideal es que el mango, como mínimo, llegue a la nariz. Si es más largo, mejor. Permitime. El hecho de que sea más largo me permite jugar más con la relación del cuerpo y la herramienta. Pero básicamente, este es el movimiento fundamental del uso de la herramienta agrícola en relación al cuerpo. Yo puedo usar la pala, puedo usar la azada, puedo usar el pico, puedo usar la barreta, toda la misma idea. Siempre cerca del cuerpo y también cuando la herramienta es pesada, como en este caso, aprender a usar la gravedad. Es decir, yo no necesito hacer fuerza para clavar la pala, sino que descargo el peso sobre el suelo. ¿Cómo cargar un balde, por ejemplo? Porque este ahora está liviano, pero en general está muy pesado. Bueno, depende de la fuerza que yo vaya a hacer, pero básicamente es, o sea, nosotros tenemos tres maneras de movernos en altura en el espacio. Es decir, yo para agarrar ese balde tengo que bajar en altura en el espacio. Una posibilidad es esta, es decir, yo bajo con el mismo peso en las dos piernas, y otra posibilidad es esta, o la otra posibilidad es con el peso hacia atrás. Cualquiera de esas tres funciones me va a ayudar a levantar el balde. Ahora, ¿qué pasa? A veces la distancia es mucha, entonces también lo que ayuda es la separación de las piernas. Si yo estoy en esta situación, para levantar el balde, lo que voy a hacer es descargar el peso sobre la espalda. En la medida en que yo abro las piernas y descargo el peso, sobre las piernas son las piernas las que hacen la fuerza y entonces cambia la situación de la actividad. De todas maneras, lo ideal siempre es, cuando yo trabajo por ejemplo, con un balde, por ejemplo, voy a colgar la ropa. Agarro el tacho con la ropa, lo pongo en el piso y entonces empiezo a juntar la ropa y colgarla. Bueno, lo ideal sería tener un banco y apoyar las cosas a una altura que me permita a mí no tener que ir tan abajo. Esa sería una opción. En el caso por ahí de cosas muy pesadas. Si yo sé aparte que lo voy a hacer con mucha frecuencia. Y si tenés que llevar el balde cargado de un lado al otro. Sí. Y cambiar de brazo, o sea, evitar esto, evitar hacer la fuerza con el hombro, sino que permitir, digamos, que el brazo trabaje independiente, camino, no sé, 100 metros y si tengo que ir más, cambio de mano y voy. O sea, también cada uno de acuerdo a su capacidad, digamos, de fuerza. No es lo mismo para vos que para mí. Yo peso 80 kilos, vos pesas 50, no sé. Entonces, ya la relación de peso hace también a la posibilidad del trabajo. Yo he visto, por ejemplo, chicas de tu característica, digamos, 50 kilos, pretender usar una motosierra que pesa 10, 15 kilos. Y obvio que le va a ser difícil. A mí me es más fácil porque hay una relación de peso distinta. No es lo mismo pesar 80 para mover 10 kilos que pesar 50 para mover 10.
Eso también es muy importante tener en cuenta. Bueno, por lo que yo estoy viendo, hay que desarrollar fuerza en las piernas. Y fundamentalmente, sí. Para la vida en general, no solamente para el trabajo en la huerta. Bueno, digamos. enséñanos cómo hacerlo. Bueno, digamos que nosotros como seres vertebrados estamos diseñados para hacer la fuerza con las piernas, digamos. Es verdad que los animales, por ejemplo, si uno observa un gato, uno lo va a ver que él siempre está con la tensión, cuando hace fuerza está con la tensión en las piernas de atrás y usa las manos de apoyo. Es verdad que nosotros hemos cambiado la disposición, no es lo mismo estar con 4 puntos de apoyo que con 2, es más difícil estar con 2, pero bueno, a la vez hemos compensado con esta capacidad, digamos, alargar la espalda, es decir, la espalda es un mecanismo de articulaciones, donde están las vértebras, y entre las vértebras hay unos discos elásticos. Si nosotros permitimos, es decir, si no comprimimos la espalda, esos discos tienden a alargar la espalda, es decir, a expandir el tórax. En la medida en que el tórax se expande, todos los mecanismos internos funcionan mejor. Un elemento para poder trabajar la fuerza de las piernas y el uso apropiado de los mecanismos, es decir, el uso apropiado de la cadera, las rodillas y los tobillos, es ponerse puede ser una pared, en este caso estamos usando un palo, separamos las piernas, por lo menos un poco más que el ancho de hombros, cuello flojo, cabeza hacia adelante y hacia arriba en relación a la espalda se alarga y se ensancha, y si bien yo voy a ir hacia abajo en el espacio, sigo disponiéndome en relación hacia adelante y hacia arriba, es decir, no hay cambio en el eje de la cabeza, cuello y espalda. Entonces subo y bajo, al principio por ahí bajo un poquito y subo hasta que yo me voy sintiendo más seguro en la fuerza de las piernas y también en el apoyo de los pies, es decir, no hay tensión en los pies, la tensión es simplemente en esta parte. Y eventualmente puedo ir hacia adelante desde la articulación de la cadera sin modificar el eje, porque es en definitiva lo que yo voy a hacer cuando esté trabajando. Es decir, no siempre voy a estar en esta situación, sino que a veces voy a tener que ir hacia adelante o hacia atrás. Otro de las situaciones que se da mucho en la huerta es ir a la posición de cuclillas. Ahora, esa es una situación difícil, en general nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo, generalmente lo hacemos mal, o sea, lo que hacemos es ir sobre puntas de pie, colapsar la espalda, y la idea es ir a cuclillas de la misma manera que estábamos trabajando al principio, es decir, cuello flojo, cabeza hacia adelante y hacia arriba, la espalda se alarga y se ensancha, seguimos con la proyección hacia adelante y hacia arriba, aunque yo vaya hacia abajo en el espacio, voy a cuclillas, es decir, no hay actividad en los pies siguen manteniendo apoyo, lo que trabaja es la articulación del tobillo, la rodilla y la cadera, y no hay actividad en el eje, es decir, no hay fuerza en la espalda, simplemente son las piernas, y en esta situación trabajo en cuclillas. Ahora, como esto es difícil al principio, está bueno usar un suplemento para tener más altura en los talones, esto me facilita el reaprendizaje de ir a cuclillas, es decir, acá es más fácil ir hacia abajo en el espacio. Eso se puede hacer con cualquier cosa, con un ladrillo, una piedra, una tabla. Si yo sé que voy a ir a la huerta y voy a estar en cuclillas, me preparo un palito o una piedra y lo pongo ahí, voy a la huerta y trabajo. Me va a facilitar muchísimo hasta que vaya fortaleciendo los músculos de las piernas. Si el suelo está muy compacto, lo ideal es mojarlo. Primero mojarlo un día, 2, 3, eso lo va a aflojar de una. Pero después, para aflojar, la pala es la herramienta apropiada. No el pico ni la azada, sino que la pala. ¿Y cómo trabajo? Clavo la pala, aflojo. Clavo la pala, aflojo. Y lo que está trabajando acá son las piernas y el peso de la herramienta, nada más. Esto no genera ningún dolor de espalda ni ninguna cuestión. Es muy sencillo. Con esto es suficiente para aflojar. El suelo está suelto. Ese sí, porque ya lo trabajé. No, está bien, pero te lo hago acá. Sí, a ver. Acá tengo que hacer ¿ves? Pero acá está muy compacto. Sí. Entonces lo que yo haría acá es mojar. Mojo un día, 2, 3, y después va a estar mucho más flojo, pero igual afloja. ¿Ves? Pasa que no tiene tanta profundidad como aquel, pero fíjate. Si yo le echo agua acá, mañana le clavo la pala entera. Esta idea de trabajar los mecanismos motores en relación al trabajo agrícola tiene que ver también con una situación que es que
hay todo un movimiento hoy por hoy. O sea, hace 50 años atrás la gente del campo se iba a vivir a la ciudad. Y ahora se está dando una situación inversa. Gente urbana que viene a hacer una vida, entre comillas, semi-rural. Entonces, esa gente urbana se ha entrenado en el sedentarismo, es decir, no sabe usar las herramientas manuales. Entonces, cuando se relaciona con esas herramientas, se lastima porque no sabe cómo usarlas, no sabe cómo... Entonces hace cualquier cosa. Entonces es importante, así como hay un aprendizaje en el sentido de cómo hacer agricultura, cómo hacer huerta, cómo cuidar un frutal o cómo cuidar animales, etcétera, gallinas, lo que sea, también cómo usar el cuerpo, cómo usar las herramientas y en qué condiciones hacer la actividad. Por ejemplo, si el suelo está muy seco y compacto, no tiene sentido trabajar ahí. Aflojémoslo primero con humedad. Entonces yo lo humedezco, al otro día va a estar muchísimo más flojo, va a ser mucho más fácil el trabajo. Y eso es muy importante porque al ser un trabajo pesado, primero que nos lastima y por otro lado nos frustra también. Entonces en la medida que nosotros facilitamos las cosas, hace que nos sintamos mejor en relación a la actividad que estamos haciendo. En realidad yo hice una muestra de cierto aspecto del trabajo en relación específica con el trabajo en la huerta. Digamos, la técnica Alexander en realidad es un trabajo de reeducación. Lo mejor son clases individuales porque en la relación individual nos permite, hay una manipulación, digamos, muy suave, pero eso permite también que la persona que viene a practicar tenga mejor disposición para lo fundamental que es la reeducación kinestésica, es decir, reeducar esta situación de percepción de las funciones motoras. Cosa que nosotros tenemos muy dejada de lado, es decir, no prestamos atención, aunque tenemos la capacidad de observar las funciones musculares, es decir, dónde hay tensión, dónde hay flojedad, las funciones articulares, es decir, la articulación tiene que estar en una situación de movilidad y muchas veces pasa que nosotros fijamos las articulaciones y quedan ahí. Y después está la situación de balance, es decir, yo no me doy cuenta muchas veces, por ejemplo, te muestro algo así caminando como para exagerar un poco, yo puedo caminar así, esto es un tipo de balance, o puedo caminar acá, este es otro tipo de balance. Son simplemente diferencias de oscilación. Ahora, cuanto menor oscilación hay, es decir, cuanto ese rango de oscilación es menor, el organismo funciona de manera más apropiada. Ahora que llegamos al final del video, te cuento. La sorpresa es esta. Vas a ir a Instagram, a mi Instagram, que te dejo acá escrito, y me vas a seguir por ahí, porque cuando lleguemos en YouTube a los 50.000 suscriptores, que falta muy poquito, voy a hacer un sorteo, pero lo voy a hacer allá en Instagram preguntando algo de lo que pasó en este video con Claudio. Así que presta mucha atención, andate a Instagram y seguime y nada más. A disfrutar, que la vida es hoy.